Bueno, seguimos con la segunda parte, curiosidades de cómo nos llegó la palabra de Dios. Hay algo que a nosotros, los cristianos protestantes de la rama del protestantismo, comienza en los siglos primeros de la iglesia primitiva, comienza una separación entre lo que fue la iglesia de papas, curas y sacerdotes, comienza como no una degeneración, sino como que comienza a separarse las aguas, porque había sacerdotes que realmente no estaban haciendo las cosas muy bien y el Papa había adquirido una autoridad espiritual muy poderosa al lado de los reyes y de los feudos. Y entonces la Biblia y la palabra de Dios no estaba llegando a la gente humilde o a la gente pobre. Fue tal la crisis de no conocer la palabra de Dios que se hacía cualquier cosa. O sea, en el estudio anterior que les hablé era que uno no solamente tenía que saber las leyes, sino que tenía que buscar a Dios de todo corazón y que no solamente había que ser íntegro, sino que había que ser obediente. Ahora, si no conocemos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a lograrlo? Entonces aparecen varios personajes en este tiempo de la historia, en los primeros siglos, que comienzan a sentir como en su corazón a decir, bueno, a la Biblia hay que acercarla a la gente humilde y habría que hacer una traducción de la palabra de Dios para que ellos las entiendan. Y acá aparece uno de los primeros que yo no sabía, que empezó un francés, Peter Waldo. Peter Waldo es un hombre muy adinerado, con muchas propiedades y muy rico, poderoso en dinero, y él decide hacer un voto de pobreza. Dice que él vende todo lo que tiene en Francia, en Lyon, y empieza a traducir la Biblia Waldo. Por eso empezó un movimiento que se llamaba los waldenses. Los waldenses empezaban a vender todos sus bienes para traducir la Biblia al Waldo. Y acá comienza la traducción que se llama provenzal. No es el provenzal que le ponemos a las milanesas, pero para que se acuerde, una de las primeras traducciones de la palabra de Dios se llamaba la traducción provenzal, que lo hizo este hombre francés, no sé si lo sabían, llamado Waldo. Creo que hay una ensalada francesa que también se llama Waldo. Así que yo, como estudio cocina, asocié todo lo que es cocina para recordarme de cómo la Biblia comenzó en el sueño de una persona poderosa económica a poner los valores no en las riquezas, sino en lo que realmente era rico, la palabra de Dios. Y dice que él comienza a ser perseguido, a tal punto que dice que hicieron una proclama y empezaron a ofrecer recompensa. Dice, este grupo vive una vida simple, pobreza y buenas obras, pero se dedican, dice, a hablarle a los pobres acerca de la Biblia, volviendo a la gente sencilla en contra del clero. Eso era un poco porque eran atacados. Por supuesto que ellos fueron todos, algunos prendidos fuegos, otros quemados. Hubo un tiempo de la Inquisición que se oponían a que la palabra de Dios llegara a la gente común y corriente como somos nosotros. Así que en Francia la lectura e interpretación de las Sagradas Escrituras comienza a ser peligroso y comienzan a erradicar todo esto, lo que es la traducción de la Biblia. Se declara la excomunión para los waldenses por orden del Papa Lucio III en los primeros siglos de la Iglesia. Esto da por sentado de que muchas personas tuvieron el deseo y en el corazón de decir cómo me gustaría tener una Biblia. Y saben que a mí me inspiró mucho la historia de Mary Johnson. Mary Johnson es una niña de 10 años muy pobre, los barrios más humildes de Inglaterra.
y ella comienza a escuchar que uno podía tener la Biblia en su casa. Y dice que le va a su papá a los 10 años y le dice: papá, ¿por qué no nos comprás a la familia una Biblia? Resulta que el papá, en la época de mucha pobreza en Inglaterra, le dice: imposible que yo pueda conseguir una Biblia. Primero, porque era difícil de conseguir, y segundo, las pocas Biblias que habían eran muy caras. ¿Y saben qué hizo esta niña? De los 10 hasta los 16 años ahorró dinero. Dice: yo no me voy a comprar calzado, pero sí voy a ahorrar para comprarme una Biblia. Y dice que estuvo descalza a los 16 años hasta que juntó, yo me quedé helada cuando leía la historia porque no lo sabía, juntó todo el dinero y viajó a una ciudad que se llamaba Bala, con B larga, y caminó descalza 40 kilómetros hasta la casa de un pastor para que le vendiera una Biblia. Dice, el pastor Tomás Charle le vendió en el 1800, en la primavera de 1800, le vendió una Biblia, la cual para esta joven fue muy importante. A tal punto que ella es la que comienza un gran movimiento mundial. ¿Saben que al escucharse la historia de Mary Jones, todos los cristianos que se estaban convirtiendo al Señor y empezaron a leer la palabra de Dios y a interpretar la palabra de Dios y encontrar a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas, dice que al escuchar la historia de Mary Jones, empezaron en su corazón a sentir: ¿por qué no nos juntamos todos los cristianos, hacemos una comisión y empezamos a levantar una asociación sostenida por ofrendas para que muchos niños pobres tengan su Biblia, muchos hogares pobres tengan su Biblia? Y ahí comienza la Sociedad Bíblica Unida. La primera que comienza es en Estados Unidos. En muy poco tiempo se comienza a distribuir en todo lugar. Y dice que en 1946 ya se hizo una mundial, donde muchas sociedades bíblicas, que hasta el día de hoy existe, muchas sociedades bíblicas. Nosotros trabajamos mucho con mi esposo en este mes de la Biblia con sociedades bíblicas, las cuales ellos trabajan asociándonos a los pastores, haciéndonos descuentos cuando nosotros queremos hacer un impacto evangelístico o alcanzar una Biblia a las familias que estamos ministrando, o ganando para el Señor, o que queremos alcanzar a los niños una porción de la palabra de Dios. Sociedades Bíblicas hasta el día de hoy es una de las sociedades que se comienza a gestar este embrión de sociedades bíblicas, acá con la anécdota de esta niña. La palabra de Dios dice en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Escuche bien, miren lo que dice. Dice: todo lo que está escrito en la Biblia es un mensaje de Dios. Por eso creo que la Biblia es un impacto distinto. Hace muchos años, cuando entré al Instituto Bíblico, me impactó porque un profesor mío entró y dibujó en el pizarrón, y nunca me voy a olvidar de eso. Dice que cuando comenzaron los primeros siglos de la predicación de la palabra de Dios en las calles, se dibujaba un afiche o se dibujaba lo que iba a suceder en la ciudad a un hombre con la Biblia en la mano. Y es más, muchos años a la gente que predicaba la palabra de Dios le decían los hombres del libro o la comunidad del libro. O sea, a nosotros siempre nos asociaron como una vida pegada a la palabra de Dios, en cumplirla. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en lo que dice la palabra de Dios, como que no es un libro escrito por hombres, sino que fue un libro escrito e inspirado por Dios. La Biblia es el mensaje de Dios. Para mí, cuando yo leo la palabra de Dios, es la voz de Dios hablando a mi vida.
Por eso tiene un impacto tan grande en la sociedad y en las vidas individuales de cada persona. Y una de las cosas que me impactó es que después de pasado algunos años, decía este pastor en el instituto, saben que se empezó a dibujar algo distinto. Dice que pasamos de un hombre con la Biblia en la mano a un hombre parado sobre la Biblia. Dice que se dibujaba un libro y arriba se dibujaba un pastor. Quiere decir que no solamente nosotros llevamos un mensaje, sino vivimos un mensaje. Y esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Nosotros los cristianos no somos extraordinarios ni somos perfectos. Es más, creo que cuando uno más lee la palabra de Dios se da cuenta de muchas cosas que uno tiene que redarguir. Hace muy poco una compañera del instituto que está en Uruguay decía, yo no sabía lo que era redarguir, corregir, instruir. Pensaba que eran retos, pensaban que eran exhortaciones. Y saben que redarguir, la palabra de Dios habla de autorreflexión, autoevaluación. La palabra de Dios te hace sentirte que vos tenés que evaluarte. Lo que estoy haciendo, ¿lo estoy haciendo bien? Lo que estoy pensando, Señor, ¿está de acuerdo con tu voluntad? Señor, la decisión que voy a tomar, ¿qué dice tu palabra? ¿Qué dice tu palabra? Por eso yo digo que este es el manual de esta máquina que somos nosotros. Y dice acá, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios. Y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla, y para mostrarle cómo debe vivir. De ese modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Una de las cosas que Sociedades Bíblicas y Sociedades Bíblicas Unidas nos ayudó fue a descubrir de que realmente queremos una sociedad mejor. Esa sociedad y ese hombre y esa mujer, ese niño, ese hogar y esa familia necesitan tener más conocimiento de la palabra, pero también más deseo de buscar a Dios. Más deseo no solo de cumplir una ley, sino de guardarla en su corazón para amar al Señor. Otro de las cosas que me impactó es de algunos traductores. Casidoro Reina dice, este antiguo monje Jerónimo, natural del reino de Sevilla, huyó del monasterio de San Isidoro del Campo con Cipriano de Varela y otros, que hay traducciones de ellos, y ahora está traduciendo la Biblia al castellano y cambia constantemente de domicilio en Suiza, Inglaterra, Flandes y Alemania. Ha sido condenado a muerte por el Tribunal de la Inquisición en Sevilla y Felipe II, rey de España, dará una recompensa de 2.000 duros a quien lo entregue. ¿Sabe una cosa? No fue fácil que llegara hasta nosotros lo que tenemos acá. No fue fácil. Muchas personas no solamente dieron sus bienes, por lo que leemos, también dieron su vida. Porque la palabra de Dios, traducida para que el hombre la entienda, hace y ayuda a la sociedad a una formación mejor, a una conciencia más sana, a un hogar más libre, a una relación más limpia. Y sobre todas las cosas creo que la palabra de Dios ayuda en este tiempo a entender los tiempos también de Dios. Por eso dice que los que servimos al Señor empezamos a ser como entrenados, preparados. ¿Para qué? ¿Para saber más? No. Para hacer las cosas mejor, para ser buenos, para ser estables emocionalmente. Dice que la palabra de Dios es una espada de dos filos que atraviesa nuestras vidas. La Biblia está considerada como tres cosas importantes, como una leche que nutre, que nos afirma, que nos alimenta. Está también la leche comparada, dice, es como una espada de dos filos, que atraviesa nuestras vidas.
no para matarnos, sino para limpiarnos. Es como un bisturí que en vez de dañar el cuerpo, la diferencia, ¿no?, entre un cuchillo y un bisturí es que el bisturí, dijo mi esposo, está hecho para sanar. Y creo que a veces la Biblia es como ese bisturí que entra hasta lo más profundo, o para sanar, para cortar, para restaurar, para interrumpir una mala enfermedad, para sacar células feas, ¿no es cierto? Para librarnos de la muerte. Creo que a veces la Biblia está comparado con eso, ¿no? Y también la Biblia dice, y esto es muy importante, dice que es una lámpara. En el Salmo 119 dice, porque lámpara es a mis pies tu palabra, que alumbra nuestras decisiones. El paso que vas a seguir, ¿quién lo está alumbrando? ¿Quién lo está alumbrando? ¿Quién te está dando una señal? ¿Es por acá o es por allá? ¿Saben? La palabra de Dios dice, en un pasaje me encanta porque dice, es un camino la palabra de Dios. Seguir a Dios y entender su palabra es un camino. Y dice, y por ese camino, aunque fuere torpes, o fueres el más torpe, dice otra traducción, no saldrás de él, porque tendrás una voz acá en tus oídos que te dirá, a la derecha, a la izquierda, ahora a la derecha. Creo que muchas veces tenemos que acercarnos a la palabra de Dios, porque no solamente es el mes de la Biblia, sino es la guía de la vida, es el alimento de la vida, es lo que nos ilumina por donde andamos. Que este mes de la Biblia te despierte un interés en conocerla, en leerla, y que realmente sea útil para enseñarte cómo tomar decisiones en la vida. Saben, uno puede leer Proverbios, uno hace así y lee Proverbios, y Proverbios son consejos para la vida, consejos para la juventud, consejos para la vejez, consejos para casarte. Creo que la Biblia es un manual completo de tapa a tapa, en que nunca te va a dejar en tinieblas. Que el Señor te bendiga y que realmente este mes de septiembre sea Biblia abierta tu vida, que realmente la palabra sea esa luz, que realmente la palabra sea ese bisturí, y que la palabra también sea esa leche, ese alimento que estamos necesitando. Que el Señor te bendiga.